Un abrazo para ti que nos ves, encantadísimo de poder darte la bienvenida a esta nueva edición de Libros que Inspiran. Qué gusto poder disfrutar de estos libros y, como no, de la compañía de nuestro queridísimo pastor, don Félix González, que está aquí a mi vera y en el que vamos a descubrir hoy un nuevo libro del apóstol Pablo. El apóstol ¿Qué tal? Pablo. ¿Cómo está? El octavo, muy bien. Estoy octavo. muy contento y agradecido a vosotros y al Señor de poder realizar esta serie de este personaje tan singular para los cristianos. Recordemos que es nuestro apóstol, el apóstol de los gentiles por excelencia, ¿no? Sí, sí, sí. El hombre que nos dio el Señor Jesús para nosotros, ¿no? Y el hombre que después de Jesús es la figura clave dentro del cristianismo de los primeros siglos, ¿no? Podríamos decir que le tenemos una admiración incluso mayor que a otros apóstoles, sí, o está mal decir eso. No, sabemos más de él que de ningún otro. Ya. Pues los protagonistas de los Hechos de los Apóstoles son el apóstol Pedro y Pablo. Pero Pablo ocupa más de la mitad del libro, ¿no? Y después Pablo escribe 13 cartas. Un colaborador suyo, Lucas, escribe el Evangelio, su nombre. Entonces, como ya hemos apuntado, el 53% del total de volumen literario del Nuevo Testamento está escrito por Pablo y su equipo, ¿no? Entonces, eso lo convierte en una persona, pues eso, especial. Es cierto, ¿no?, que después tenemos ahí el Evangelio de Juan, Apocalipsis y las 3 cartas, la de Juan, también nombre entrañable, y bueno, como todos los demás, ¿no? Pero sí, Pablo es el hombre combativo, a él le debemos, sobre todo a él, es el instrumento que el Señor Jesús utiliza para que la gracia impere sobre la ley. Y la amenaza de judaizar que efectivamente se cernía sobre la iglesia primitiva se supere gracias a la intervención de Pablo en sus escritos. Qué bueno, qué Por lo tanto, lo que hace Pablo hace una labor extraordinaria. Pedro el apóstol escribe 2 cartas también, muy importantes, ¿no? Sí. Por supuesto, ¿no? Todo, si llamamos todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento, lo consideramos que es palabra de Dios, ¿no? Pero sí, efectivamente, este hombre fue singular en su lucha, en su esfuerzo, ¿no? Y batalló de una manera extraordinaria, ¿no? Y nos consiguió para los gentiles, ¿no?, pues que este Evangelio de la gracia. Por eso es nuestro apóstol y por eso le queremos tanto. Así es. Al apóstol Pablo. Bueno, es el octavo de este libro. ¿Qué sabrá una persona después de haber leído este octavo libro sobre la vida y ministerio del apóstol Pablo? Pues este octavo libro constituye un capítulo importante dentro del ministerio del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo acaba su tarea en la iglesia de Éfeso. Sí. Entonces se marcha, dice el texto bíblico, hay solamente un versículo que media ahí, se marcha a Macedonia. Regresa para visitar las iglesias de Macedonia. No sabemos prácticamente nada de esa visita, de esa segunda visita. Visita las iglesias que había establecido durante su segundo viaje misionero, invirtiendo el orden, de abajo para arriba, pues Atenas, Berea, Tesalónica y Filipos, y seguramente algunas más. Y muchos especialistas, yo creo también que durante este viaje Pablo visita y evangeliza la región de Iliria. Iliria. Posteriormente enviará a Tito a Dalmacia, ¿no? Iliria y Dalmacia son 2 regiones contiguas. No sabemos absolutamente nada tampoco de este viaje por Iliria, de la evangelización en Iliria. Que hoy pertenece pues hoy es la tierra de Herzegovina, de Bosnia y Herzegovina, y Dalmacia pues es toda la costa adriática de lo que es Croacia. También Pablo visita durante este viaje lo que hoy es Albania y el Kosovo, la tierra de Kosovo. De este viaje no sabemos nada, pero tampoco sabemos nada del viaje de Arabia. Y de otros lugares, del viaje a España tampoco sabemos nada. Claro, entonces, y se tiene evidencia de que sí, que se realizó ese viaje, ¿no? Pues bien, ha realizado este viaje, regresa, no se nos dice absolutamente nada. Fíjate lo directo y lo breve que es el paso de una cosa a otra, ¿no? Dice en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, después de
del suceso en Éfeso, ese suceso dramático, el conflicto tremendo. Dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Capítulo 20, versículo 1. Y dice versículo 2. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. O sea, vuelve a Grecia. Por Grecia se sobreentiende aquí el sur, la provincia, la península del Peloponeso, donde estaba Corinto, ¿no? Y si después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas hechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, o sea, regresó a Jerusalén, tomó la decisión de volver por Macedonia y la acompañaron. Entonces Pablo realiza este viaje por Macedonia, del que sabemos prácticamente nada. Suponemos que es el momento adecuado para evangelizar Iliria y Dalmacia después posteriormente y lo que es Albania, el oeste, el extremo oeste de la Gran Macedonia. Y bien, después de todo eso, realmente han pasado pues seguramente un año, vuelve a Corinto. Le adeudaba una visita a Corinto. Ya. Recuerda que le escribe la segunda carta, iré a vosotros y espero ir. Bueno, pues ahora es el momento. Ajá. Ahora es el momento. Y entonces, pues, está ahí 3 meses. En casa de, me parece que es Gallo, en la casa de Gallo. Y entonces, cuando cree el tiempo, más que nada quizá cuando en aquella época solamente se podía viajar, en invierno se podía navegar. Para hacer el viaje más cómodo por mar, ¿no? Cuando se va a embarcar, por lo de que descubren que los judíos de Corinto le han tendido una trampa mortal. Van a por él. Eran simplemente pues, una trampa mortal o tenían también interés en la cuantiosa suma de la colecta de todas las iglesias de Macedonia y de Grecia que había recogido para llevarla a Jerusalén, a los pueblos de Jerusalén. Esa era una suma sustanciosa. Vaya. Posiblemente estarían interesados en las dos cosas. Una vez en quitarlo de en medio como el hereje, el problemático para la sinagoga, y otra también, pues, quitarle, robar el dinero de la ofrenda, ¿no? Entonces Pablo decide, advertido de eso, decidió volver por Macedonia. O sea, otra vez para arriba, tierra. Vuelve otra vez, pues sabemos el camino exacto, pero seguramente sería el de Atenas, después Berea, a Tesalónica en el norte, Filipos, y se embarca en Filipos. Y entonces nuestro capítulo del 8º libro pues trata de eso, del regreso a Jerusalén después del 3er viaje misionero. Ha acabado el viaje misionero. Este viaje ha acabado primeramente la primera estación en Éfeso y después en Macedonia y entonces ya en Corinto. Está ya, ahí escribe, durante esos 3 meses escribe la importante carta a los romanos. Ay, qué bueno. O sea, que no estuvo allí de cualquier hora, durante esos 3 meses escribe a romanos, ¿no? Yo me imagino a Pablo, un hombre, bueno, lo dice en uno de los capítulos, en ese manuscrito, de un trabajador incansable. Incansable, Pablo era un trabajador no paraba. incansable. Tenía, indudablemente, pues, una asistencia especial del Señor. Claro. Jesucristo lo había escogido. Claro. Y lo había revestido también de una fuerza que no se nos da a nosotros hoy, siempre, ¿no? Porque Él era instrumento escogido por el Señor para llevar mi nombre a la presencia de los gentiles, de reyes, de gobernantes, de gobernadores y demás, ¿no? Por tanto, esa potencia, esa fuerza, esa energía que tenía Pablo no era la energía del obseso, sino la energía de un hombre espiritual, en el sentido de un hombre dominado por la fuerza del Espíritu de Cristo. Eso era lo que le llevaba a él. Y esa encomienda, ¿no? De evangelizar. Efectivamente, ¿no? Y entonces, y realmente pues, no paraba. Y ya calculo a esta edad, en fin, estábamos, este viaje, pues estamos entre el año 56 y 58. Aunque más bien quizá sea el 58, porque si Pablo estuvo en Corinto en el año 51, y después del año 51, el 52 de regreso a Jerusalén, acabado el segundo viaje misionero, emprende a finales del 52, principio del 53, el 3er viaje misionero, está 3 años en Éfeso, son 53, 56, 56, y después un año entero visitando las iglesias de
Macedonia como mínimo, estaríamos en el año 57, o sea, que estaríamos a principios del 57, principios del 58. Por tanto, Pablo tiene que tener aquí, pues era de la edad de Cristo aproximadamente, 58 años. Claro. Yo me sostengo que Pablo debe tener aquí unos 58 años de edad. Ya. Y haciendo esas caminatas. Sí, claro, porque en aquel entonces no había... No había medios. Quizá aquí y allá podrían alquilar un burrito o algún hermano que tuviera muchos burros le facilitaría uno o un mulo para que les acompañase, pero después había que darle de comer al burro, ¿no? Claro. Me imagino, pues claro, que llevarían también algún equipito, en fin, ropa y libros y enseres personales, ¿no? En carro no podían viajar, porque en carro era muy caro. ¿Sí? Era muy caro, carísimo, ¿no? Pero si alguien le había facilitado un animal, podrían llevar las cosas, ¿no? Porque ellos acampaban también al aire libre, ¿no? Aquellas caminatas de la media era 30 kilómetros por día. Madre la cabalgadura hacía 40 kilómetros, caballo. ¿Y con una sandalia? O sea, no son las que tenemos hoy en día tan cómodas. No como las que tenemos hoy, anatómicas, de suela de goma buena. No. Ellos tenían que cuidarse bien sus pies, ¿no? Y tenían esa conciencia de que los pies tenían una importancia capital, fundamental, ¿no? Porque el desplazamiento era todo a pie. Es posible que cuando va a Damasco, no se dice, pero cuando va de Jerusalén a Damasco como perseguidor de la iglesia, y es posible que vaya, más que en carro, en caballo o en mulo, porque él lleva un equipo de policías que le acompañan, una guardia del templo seguramente, ¿no? Y los soldados, y claro, no podía ser el equipo muy numeroso, y si no es tan numeroso, tenía que prever pues algún posible contraataque de los cristianos en su mente, ¿no? Que ellos, aunque a los cristianos no se les pasaba eso por la idea, esa idea por la cabeza, a él sí, ¿no? Seguramente, y como perseguidor. Y entonces, pues, con unos caballos podían darse fácilmente a la huida y evitar cualquier emboscada, o salir airosos de cualquier emboscada. Mientras que si iba caminando con 8 o 10 hombres, o 20 hombres, claro. Porque, claro, tenían que traer de vuelta a los que detenían. Ya. Y se volvían con 20 o 30 personas, pues 2 o 3 o 4 con palo o con lanza no era suficiente para acompañar durante 200, 300 kilómetros o 400 hasta Jerusalén, ¿no? Entonces, ahí posiblemente fue a caballo, pero el resto de los viajes no tenemos posibilidad, aunque es posible que también sostienen algunos que en este viaje, cuando ya va a llegar a Jerusalén y camina de Cesarea, o más bien de Tolemaida, ¿no? Ya donde toman Tiro, la ciudad fenicia, el barco desembarca en Tiro, y de Tiro, pues ahí es posible, dicen algunos autores, y la idea no está mal, que teniendo en cuenta el peso de la ofrenda, las monedas de cobre, de lo que pesarían, tenían su peso, es posible que llevaran ahí, alquilaran a un par de mulos para llevar la ofrenda, ¿no? Vaya. No es descabellada la idea. Ya. Muy plausible, ¿no? Claro, porque tantos kilómetros llevar ese peso. Exacto, ¿no? Qué tremendo. Y después de Cesarea, Tiro, en fin. Pero por orden, en primer lugar, pues, eso es lo que vamos sabiendo, ¿no? Sí. El libro en concreto, pues, abarca el viaje de regreso tras el tercer viaje misionero. Ha acabado el tercer viaje misionero. Acaba es un viaje que tiene 2 puntos culminantes, como digo, Éfeso, y después de Éfeso la visita a Macedonia con la posible evangelización de Iliria. Ya. Hasta incluso Dalmacia, ¿no? Pero él habla en concreto de Iliria. Esos 2 puntos regresan de nuevo para Corinto, y ahí entonces emprenden el viaje, que se ven obligados a andarlo de nuevo por tierra, ¿no? Y entonces van desde Corinto hasta Filipos. Creo que recuerdo que el avión que nos llevó a nosotros al viaje de Corinto a Tesalónica eran 500 kilómetros aproximadamente. Sí. 500 kilómetros más 145 de Tesalónica a Filipos, 645, 50 más los 15 de Filipos al mar, ¿no? Neápolis, al puerto de mar, pues eran 600, eran casi 700 kilómetros que tiene que hacer el a pie, ¿no? Y
entonces van haciendo estaciones aquí y allá, visitando a los hermanos. En fin, y él pues lleva, lo distintivo es que le acompañan un número de hermanos como delegados de las iglesias que va a presentar precisamente en Jerusalén, en la fiesta de las gavillas. Se recogían los frutos del campo, ¿no? Sí. Se presentaban a Dios, pues él va a presentar a la iglesia judeo-cristiana en Jerusalén los frutos de los gentiles, que el evangelio ha producido entre los gentiles, ¿no? Y dice el texto bíblico que dice, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos habiéndose adelantado, o sea que se da una cita de 7 nombres, yo llamo los 7 magníficos, que son, algunos de ellos, Tíquico, por ejemplo, será un colaborador de Pablo hasta el final, lo encontramos en la cárcel con él en varias ocasiones, y entonces pues estos son hombres fieles que son los delegados de la iglesia que él va a presentar y hay en representación de las iglesias de la gentilidad. Como ese respaldo, ¿no? Exacto. Entonces es bonito, ¿no? Que él después pueda presentar estos frutos de su labor entre los gentiles. Es muy bonito. Y este es el caso, con ellos llega a Jerusalén, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Ahí es interesante esa epístola a los romanos cuando se queda esos 3 meses Sí, efectivamente. En Corinto y después, ¿no? Se ve obligado a irse para Siria, ¿no? Lo que estamos diciendo. Siria, exacto. Por Macedonia. Toda la zona esa de lo que hoy es Siria y Líbano. Ya. Ahí estaban los puertos importantes y ahí estaban los puertos importantes de Tiro y de Sidón. De hecho, la nave pues toma tierra en Tiro, ¿no? Y ya pues de allí, sí, efectivamente, vamos a ver. Pero antes de llegar ahí, pues desembocan, primeramente desembocan en Troas, ¿no? Ya Troas es Asia Menor, ¿no? Pero ha pasado 7 días en Filipos, en donde ha tenido una hermosa experiencia con los hermanos, y llega a Troas, donde existe Troas es la antigua Troya homérica. ¿Sí? Exacto. Sí. Y entonces una fortaleza con un puerto importante, aunque realmente el puerto más importante era el puerto de Asón, a unos 32 kilómetros de Troas. Y ahí en Troas hay una iglesia potente, muy potente. Pablo, en este viaje, pasa pues ahí 7 días, y ahí pues después pasan, de Filipo pasan a Troas, 7 días en Troas, y ahí es donde tiene lugar la resurrección del joven Eutico. O sea, que hace poquito estábamos hablando de ese hecho de Eutico, y estábamos hablando de qué le pasaría a ese pobre muchacho que se quedó durmiendo en medio de la predicación de Pablo. Exacto. ¿No? Bueno, el texto ¿Cómo fue? Hay una podemos quizá vislumbrar una interpretación en el texto, porque dice, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, cosa que hacen los jóvenes, rendido de un sueño profundo, había trabajado todo el día. Pablo dice que era de medianoche, alargó el discurso hasta la medianoche. Claro. Entonces, hasta las 12 de la noche. Había trabajado ese día. Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Pero aquí hay un texto en el versículo 8, dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Sí. Y ahora comienza, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, había muchas lámparas. O sea que querían tener luz, y entonces encendieron muchas, no lámparas eléctricas, sino lámparas de aceite. Sí. Sí. Claro, esas lámparas consumían el oxígeno. Claro. Era una llama viva. Vaya, claro, se comieron el oxígeno. Y también las propias personas que estaban ahí consumían el oxígeno. Claro, porque habrían numerosas personas ahí en esa reunión. Estaba abordado. Entonces resulta de que entre el oxígeno que consumían los presentes, ya,
y el anhídrido carbónico que exhalaban, que producía Claro. un sueño, cansancio. Claro. Y el hecho de que se diga que había muchas lámparas en el aposento alto se está apuntando a la posible razón de la defenestración y del sueño de este muchacho eútico, de este joven eútico, ¿no? O sea, y nosotros lo tildaba, o bueno, yo lo tildaba de poca ganas de escuchar la palabra. Pero no, sería en esas circunstancias, claro, tiene más lógico. Es que, si no, que se dice, fíjate, el relato comienza, y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Y habiendo salido al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Ya, o sea, que Pablo quería condensar ahí el mensaje que tenía. Y alargó el discurso a medianoche hasta las 12 de la noche. Sí. Y ahora dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. O sea, eso no es dicho al azar, eso se dice por alguna está causa. Dicho al azar, porque el texto podíamos dejar este versículo 8 fuera. Y, claro. y alargó el discurso hasta la medianoche. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido en un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, otra vez, 2 veces, disertaba largamente. Sí. Pero no es la culpa del largo discurso, claro. sino de que había muchas lámparas en el aposento alto. Claro, y se comen el lámparas oxígeno. Que estaban consumiendo. Claro. Lo mismo cuando tenemos plantas en una habitación, muchas plantas por la noche, los hospitales, las flores y los ramos, todo te lo sacan. ¿Por qué? Sí. Porque realmente se comen el oxígeno. Se comen el oxígeno. Sí, sí. Entonces te entra a ti un sueño tremendo. Recuerdo que cuando éramos niños, en Andalucía, pues teníamos la mesa camilla. Sí. Bueno, por aquí todavía queda alguna. Pues a mí me encantaba, ¿no? Pues la mesa camilla, con la copa se llama copa, el fuego, el brasero, debajo, sí, ¿no? Brasero. Claro, entonces yo recuerdo de que para que el brasero, el calorcito saliese a través de la tapa de la mesa, sí. porque esa mesa tenía unos agujeros. Ah, grandes, sí. Sí, unos agujeros grandes, ¿no? Entonces le ponía el cubre camilla, cubre mesa, y entonces por culpa de que yo recuerdo que cuando te vencía ya el sueño, vete a la cama, ¿no? Y no quería irme a la cama, tenía 8 o 10 añitos, y entonces me quedaba dormido aquí. Yo, mis hermanos, ¿no? Y mi madre, no te duermas, no te duermas. Claro, era malo. No te duermas. Pues claro, subía lo que subía era veneno. Totalmente. Ese era el veneno del fuego. Sí. Y entonces se había dado casos de muerte. Sí. De personas que se habían quedado dormidas sobre la mesa de camilla y habían muerto. Por lo que porque no suelta inhalaban oxígeno. Exacto. Sino el anhídrido carbónico. Así ¿no? que algo parecido le pasó a Yo creo que sí, porque si no, este discurso, esto es una nota que eso está aquí completamente de más. Claro. Porque, como te digo, entre el versículo 7, 8, que es la declaración sobre las muchas lámparas, y el 9, la referencia ya a Eutico. Por tanto, entre el 7 y el 9 está este 8, con su referencia a las lámparas, que se puede quitar perfectamente y la lectura continúa sin más. Por tanto, es una especie de paréntesis que Lucas incorpora para decirnos a qué fue debido el mucho sueño de este muchacho. Fue vencido por un sueño, rendido de un sueño profundo. O sea que apuntaba pues eso, a que seguramente o bien no había dormido bien la noche anterior o había trabajado mucho, y a todo esto las lámparas. Es inevitable. Sí. Y después de eso... Después de esto, claro, el gran milagro de la resurrección, esto es algo maravilloso. Entonces se despiden y entonces continúa. Pero hay un detalle también curioso aquí en el texto, ¿no? ¿Sí? Que dice que se llevaron a un joven rico, joven vivo, y fueron grandemente consolados, ¿no? Y ahora dice, nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón, puerto unos 30 kilómetros, más o menos, para kilómetros más o menos, distante de Troya. Troya, Asón, abajo. Dice que el equipo camina a pie para embarcar en Asón. Para recoger allí a Pablo, embarcan en Troya y navegan a Asón, el equipo. Para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. La palabra determinado indica que Pablo se impuso con firmeza, quiso hacer este viaje de Troas a Asón solo. ¿Por qué? Es la pregunta que hay aquí. ¿Qué pasa?
¿Qué ocurre, no? Algunos piensan que pudo ser debido a que el mar por ahí soplan ciertos vientos recios que podían complicar el viaje. Pablo naufragó en varias ocasiones, Sí. solamente registra la Biblia un naufragio, ¿no? Ujú. Entonces, en algún otro lugar, pues también estuvo náufrago. Tenía Pablo cierto temor al naufragio. Hay unos vientos especiales, ¿no? Cuando Ya. se torna, se dobla un cabo para entrar en Asón. ¿Era esta la causa? Posiblemente no. Cada vez más los expertos se inclinan a que Pablo quiere estar solo y Sí. utiliza esos 30 kilómetros de Tros a Asón para caminar en solitario. Ujú. Quiere estar a solas con Dios. Ya sabe qué es lo que le espera en Jerusalén. Entonces, mientras que está en un grupo, él estará allí siempre, todos preguntándole y enseñando, y Pablo no tendría ni un minuto para sí mismo, ¿no? Claro. Entonces él toma la decisión de meditar en ese viaje. 30 kilómetros a pie, 8 horas como mínimo, Ujú. de 8 a 10 horas, meditando en lo que le aguarda en Jerusalén, porque dice, ya dirá él, que el Espíritu Santo, por las iglesias por las que pasa, le va anticipando qué es lo que le espera en Jerusalén. Ya. Prisiones y tribulaciones. Entonces yo creo que es esto. Nosotros cuando estamos ante momentos decisivos, claves de nuestra vida, el ser humano pues quiere estar solo para tomar sus decisiones en solitario y no que estén condicionadas por la influencia de otros. Sí. Y cuando él llega a Asón, ha tomado ya su decisión. Vamos a ver que en los sucesivos puertos que toca, en Tiro, en Tolemaida Ujú. y en Cesarea, no paran de luchar con él para que no suba a Jerusalén. Para que no ocurriera lo que... Para que no suba a Jerusalén, no suba Sí. a Jerusalén. Es más, en Cesarea Marítima llega a Agabo, un profeta de Jerusalén, que la noticia de Pablo llega a Jerusalén antes Sí. que Pablo, antes que él. Ya. Y entonces resulta de que este Agabo anuncia lo que le ocurre, le coge su cinto. Lo del cinto. Entonces, claro, esto se le convierte en una tentación para Pablo. Porque el texto deja claro que él va ligado por el Espíritu, ligado en espíritu. O sea, que él no va de propia voluntad. No está andando ese camino de propia voluntad, no es cabezonería. Es el Espíritu el que le guía. Por tanto, él debe ser fiel a la guía del Espíritu. Los demás hermanos de las demás iglesias van recibiendo también por medio de los profetas que hay en las iglesias esta visión de los sufrimientos y la detención que aguarda Pablo en Jerusalén. Pero en lugar de decir sí y amén a lo que el Espíritu le revela, lo que hacen es intentar convencer a Pablo para que no vaya. Ese es el mismo caso que cuando Jesús le dice a Pedro y a los discípulos, mirad, Sí. el Hijo del Hombre va a subir a Jerusalén. Ujú. Cuando llegue allí va a sufrir mucho de parte de los ancianos, de los escribas, pero no os preocupéis, le van a dar muerte, pero al tercer día resucitará, pero no os preocupéis. ¿Qué hace Pedro? Pues que Lo toma no vaya. aparte, Señor, que no te ocurra No esto vaya. alguno. Y los demás que hacen también lo mismo. Sí. Señor, que esto no te ocurra, Señor, por favor. Sí. Intentan convencerle porque no entiende. Estos hermanos tampoco entienden. Este viaje, tercer viaje de Pablo, un Pablo ya anciano, con 58 años en aquella época, eran muchos años, ¿no? Lo que está Dios concediendo a Israel por medio de Pablo ahora es una última oportunidad para el arrepentimiento, Sí. para la conversión a Cristo y el arrepentimiento. Fíjate que estamos en el año 57, 58, Ujú. ¿vale? Ujú. A partir del año 60, se va a producir ya la rebelión de los celotes, Ya. ¿vale? Y en el 68, o sea, 10 años después de esto, será sitiada Jerusalén. Imagínate el ambiente que habría ahí de radicalidad celota. Claro. Pues bien, antes de que eso ocurra, Dios quiere ofrecerle a Israel una última oportunidad para la conversión nacional, para la conversión de Jerusalén.
y no se va a dar. Pero Pablo, su hombre, sí llega allí. Entonces, este viaje, la presencia de Pablo en Jerusalén es tremenda. Porque quería usar a Pablo para esa última oportunidad. Efectivamente, para esta oportunidad. Y entonces Pablo alude ya a eso. Cuando a los romanos, escribiendo a los romanos, le dice, con pueblo que no es pueblo te provocaré a celos. Sí. Él lleva a esos pueblos, a esos 7 delegados, y habla de lo que ocurre, los delegados y la ofrenda. Mirad lo que ha pasado entre los gentiles. Bien, pues que a Jerusalén, ¿quién va a escuchar a Pablo en Jerusalén? Qué bueno. Los sumos sacerdotes, que le van a escuchar en Jerusalén y que después se van a desplazar a Cesarea para abrirle de nuevo juicio. ¿Quién va? El rey Herodes, Antipas, me parece que es, ¿no? Y también Berenice, su mujer. Festo y Félix, los dos le van a escuchar. O sea que Pablo va a encontrar ahí el cumplimiento de lo que Jesús le dice. Va a llevar mi nombre ante reyes y gobernadores. Entonces este viaje reviste una especial significación como una última oportunidad para la conversión nacional de Israel, sobre todo la conversión del Sanedrín, ¿no? Sí. de estos dirigentes políticos y religiosos, los líderes espirituales de Israel. Y sin embargo no se va a dar el caso. No se va a dar el caso, pero Pablo tiene que llegar a Jerusalén porque le liga el espíritu. Le liga el espíritu tal como que le obliga el espíritu. Va ligado, va atado. Atado yo por el espíritu. Yo no voy voluntario. Cuando el texto dice ligado yo en el espíritu, voy. Entonces, es el espíritu el que me lleva. Aunque yo no quiera. Pero yo sí quiero. Porque estoy convencido de que yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo mejor. Y no para nada estimo mi vida como preciosa. Entonces, él va ligado, o sea, atado. En ese momento cuando dice esto tan importante, que para él el vivir es Cristo, exacto. ¿Es ahí? Bueno, eso lo dice anteriormente. Bueno, eso lo dirá también a los filipenses una vez que esté en Roma, en el primer aprisionamiento en Roma. Ya. Escribe eso. Algunos sostienen que esa carta de Filipos pudo ser escrita desde Cesarea Marítima, en esta detención, ¿no? Porque en Cesarea va a estar Pablo 2 años, en fin, pero no, el grueso de los especialistas opinan que sí, que Filipos se escribe desde Roma, y entonces pues para Pablo lo tenía muy claro, pero la Iglesia no lo tenía claro. ¿Cuántas veces ocurre que los pastores tenemos unas ideas y nuestras esposas tienen otras? Tenemos que convencerla, tenemos que tirar y afloja. Y uno le dice, bueno, yo entiendo que es la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios o tu voluntad y tus intereses? ¿Y qué le vas a decir? Pero al final Dios convence, ¿no? Sí, ahí a regañadientes, ¿no? Nos acompaña donde vayamos. Claro, Pero sí, nuestros hijos también. Y ahora otro cambio, a otra ciudad, a otra iglesia. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde vamos? Claro. Y entonces uno tiene que decirle, hijo, vosotros estáis también comprendidos dentro de ese llamamiento. Y ya está, ¿no? Ellos lo aceptan, otros no lo aceptan, y entonces pues, está la rebeldía. Y eso le ocurre a muchos hijos de pastores, ¿no? Sí. Este es el caso, ¿no? Sí. Pablo con la iglesia. Y entonces, pues esto es sorprendente. Bien, ha pasado esos días de camino, se embarcan en Mileto, van navegando y recalan en Mileto. Él no quería detenerse en Éfeso porque sabía que en Éfeso ahí iba a detenerse más tiempo del querido, porque él quería estar para Pentecostés en Jerusalén. Ya. De Pentecostés a Jerusalén son. Pero no se quería entretener en días. Éfeso, digamos. Que no quería entretenerse en Éfeso. No. De Pentecostés, desde la fiesta de los panes y levadura, la fiesta de la Pascua a Pentecostés son 50 días. Ya. Fíjate que la Pascua la pasa en Filipos. En Filipos, ¿no? Y entonces pasan 5 días de viaje para llegar a Filipos, los que le esperan sus compañeros por barco, ¿no? Indudablemente una tormenta. Los ha cogido porque este viaje se hacía normalmente en 2 días, ¿no? Ya prácticamente la semana. En Troas está otra semana. Sí. Ya son 2 semanas, 14 días.
Mientras va bajando, llega a Mileto, son 4 días. 14, ya van 18 días. En Mileto estará también una semanita, porque el barco tiene que cargar y descargar, o descargar y cargar, y entonces eran 40, 45 kilómetros lo que habrían desde Mileto a Éfeso. Por tanto, cuando llegan a Mileto, alguien tiene que ir andando o corriendo a Éfeso a convocar a los ancianos de la ciudad para que vengan, un día para allá, otro día para acá, son 2. Vaya. O sea que ya estamos 18, ya somos 20, más 3 más que estuve ahí, Pedro, 20, 22 días como mínimo. Ya estamos en Mileto. Y ahora después necesita un par de días para viajar desde Mileto, que está en el extremo de Turquía, hasta Tiro, que son más de 1000 kilómetros. En barco, eso son un puñado de días, por lo menos 10 días en barco. Claro. 8 o 10 días en barco. Y ya después en Tiro se queda también unos días, en Ptolemaida otros días también, en Cesarea más días todavía, parece que una semana, o sea que llevaba el tiempo justo. Él no quiso detenerse, por tanto, en Éfeso, porque en Éfeso él había tenido, la predicación había tenido mucho éxito, la iglesia contaba con cientos, si no miles, de adeptos cristianos. Sí. Y entonces, pues, el hecho, si fuera solamente una iglesia con 50 o 60, no está justificado que sigan los ancianos de Éfeso, o sea, los pastores de Éfeso. Claro. 50 miembros, y aunque en el Nuevo Testamento el ministerio pastoral es colectivo, es colegial, no lo ejerce un pastor solo, sino un equipo de pastores. Hay un primus inter pares, que se llama, un principal entre ellos, ¿no? Pero son 3, 4 pastores. Pero vamos, el tremendo éxito que fue sacudida la ciudad, eso apunta a que había varios cientos de discípulos, ¿no? Entonces invita aquí y tenemos que pues en Mileto él da ese precioso discurso. Lo distintivo, lo particular de este discurso es que ya es el primer discurso que registra los apóstoles dirigidos a una iglesia compuesta prácticamente o exclusivamente de judíos, de gentiles. Su inmensa mayoría eran gentiles, ¿no? Seguramente que no estuvieron solamente los de Éfeso, sino también los ancianos de la comarca, ¿no? Porque hay referencias, ¿no? Vosotros sabéis que desde que entré en Asia, hasta cuál fue mi conducta desde que entré en Asia hasta el final, ¿no? Y entonces, pues, ahí hace bellísimas declaraciones, ejemplo de lo que es una predicación, ejemplo de humildad, ¿no? Lo que hace Pablo, y ya nada, pues dice más bienaventurado, y coge la palabra más bienaventurado es dar que recibir, y recordar en todos estos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo más bienaventurado es dar que recibir. Para recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo más bienaventurado es dar que recibir. Querida Pepe, ¿dónde dice, en qué evangelio dice el Señor Jesús eso? No lo dice, ¿no? No lo dice. Por tanto, tenemos aquí el privilegio, la alegría de tener unas palabras que nos transmiten por vía oral, se transmite oralmente y llega a nosotros en escrito por medio de Pablo, y que no están registrados los evangelios. Cierto. Y es bonito, un detalle bonito, ¿no? Que no se nos debe pasar por alto, ya que está aquí lo resaltamos, ¿no? Claro. Y es muy bonito. Claro, ¿no? siempre lo atribuimos a Pablo. Siempre lo atribuimos, no, ves Jesús, ¿no? Los griegos del año 300 ya conocían esta palabra. Sí. Era un poquito variada, pero ellos sostienen, parece que era, ay Dios mío, sí, era Estrabón, creo que era Estrabón, historiador. El que la utiliza, y él dice que la toma de Persia, los persas la tenían. Los persas tenían esta misma pequeña variante, sí. Pero no es de Estrabón ni es de Persia, esta palabra es de Jesús. De Jesús. ¿no? Hay muchas palabras que la tienen pues, mucha gente, ¿no? Y efectivamente, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, pues se ponen de rodillas, se despiden. Pedro presiente que ya es la última vez que la van a ver. Aunque Pablo volverá por Éfeso años después, cuando regrese de España. Pero claro, ¿estarían estos ancianos ahí ya o habrían desaparecido? Porque no le está diciendo, yo sé que la iglesia no me va a ver, sino vosotros, no vais a ver más mi rostro, ¿no?
Y después ya pues emprende el camino desde barco de nuevo, navegan pues costeando toda la costa pues hasta Cipro y hallándose a los discípulos a Tiro, ¿no? Y arribamos a Tiro porque el barco había de descargar allí. Estaban condicionados para la carga y al material que transportaba el barco, ¿no? Uh-huh. Y hallando los discípulos, nos quedamos con ellos 7 días. Acuérdate que íbamos por 24, 25. Sí. Más 7, 31. Uh-huh. O sea que ya quedan 19 días para Pentecostés, o menos de 19 días, porque no hemos contado los días que van desde Mileto, claro, en el oeste de Turquía, la costa oeste de Turquía, hasta Tiro. Claro. A 1.000 kilómetros de distancia. Vaya. O sea, quedarían menos. Ya le quedaba menos, ya estaba el día 40 más, ¿no? Y entonces, pues, aquí en Tiro nos quedamos con ellos 7 días. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiesen a Jerusalén. Otra vez, una tentación. ¿Cuántas veces el hombre de Dios, la mujer de Dios, son tentados para ser desviados de su camino, y la tentación llegan precisamente de parte de tus seres queridos? Sí. Estos no son personas que no quieren a Pablo, son personas que quieren a Pablo, claro, que quieren retenerlo por más tiempo, pero en los planes del Señor ha sonado la hora. Claro. Y entonces de marcharse, ¿no? Y el hombre de Dios, pues aquí tiene la habilidad de reconocer que su camino lo marca Dios y está claro, ¿no? Haber desatendido esa voz hubiese sido un nefasto error, ¿no? Cumplidos aquellos días, ¿no? Dice que salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puesto de rodillas en la playa oramos. Fíjate la intensidad del afecto. No es que por la mañana sale el barco, no. Salimos todos, las mujeres, los hombres, las mujeres, los niños, todos, acompañando al apóstol. No sabemos qué número tendría esto. 40, 50 miembros, 60 miembros de esta iglesia, ¿no? Tiro, tal vez más, porque era una ciudad importante, ¿no? Y era una ciudad que estaba de paso, entre una importante colonia judía, estaba de paso en el camino que iba desde Jerusalén a Antioquía de Siria, ¿no? Y entonces, en fin, abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Por cierto, yo estaba en Tolemaida, ¿no? Hoy es San Juan de Acre. Nunca había oído ese sí, esa ahí estábamos, ciudad. Fue un importante Tolemaida. Asentamiento de los cruzados, hay una fortaleza cruzada muy importante, grandísima, ¿no? Sí. Y sí, aquí había una iglesia también, y sí, habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Tolemaida, Hoy se llama, San Juan de Acre, es el nombre conocido. No me acuerdo el nombre de hebreo que le ponen judíos. Y al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y, atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Ahora ya no son los lugareños los que ruegan a Pablo que no suba a Jerusalén, sino los lugareños y el propio equipo que acompaña a Pablo. Que hasta este momento, no ha participado en esas peticiones. Ahora es los lugareños, los miembros de Cesarea, y también los que acompañan a Pablo. Podría haber dicho Pablo, entre los que me están diciendo que no vayan y los que me acompañan también, que son más íntimos, haber dicho que no iba a hacerlo o no iba... Podía haberlo dicho. Esto indudablemente es una tentación que Pablo tiene que resistir y resiste con éxito, ¿no? Porque claro, lo que iba a provocar él en Jerusalén era un escándalo. Era el escándalo. Un escándalo que iba a atraer la atención del Sanedrín en plenitud, de los sumos sacerdotes, del rey de Judea y de los gobernadores romanos. Y la reina también, Berenice. Entonces, pues resulta que era un testimonio
a las máximas autoridades espirituales y políticas de Israel para una última llamada a la conversión y al arrepentimiento. Israel falló, pero sí, el hombre de Dios llegó allí. El hombre de Dios llegó allí. Y fíjate bien, y entonces ya Pablo reacciona, pero ¿qué haces llorando y quebrantándome el corazón? Llorando y quebrantándome el corazón, o sea, que es lo que con lloro, le hicieron sufrir también, claro. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y dice, como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Al final tenemos que decir eso. Exacto, ¿no? Y sí, después de estos días subimos, de estos hecho ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron con nosotros, se facilita el nombre de un tal Nasón, judío discípulo antiguo, con quien se hospedaría natural de Chipre, ¿no? ¿Eso lo encontraremos en el libro? Todo esto se encontrará en el libro. ¿Y ahí acaba? ¿Acaba? Bueno, acabamos el libro en el versículo siguiente, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Ajá. ¿Vale? El número 8, ¿para cuándo lo tendremos? Aquí tengo el manuscrito. ¿Ya está terminado? No, el manuscrito está aquí, ¿no? Sí. Sí, 21, dice. Y entonces, pues, vamos a ver. Pues, bueno, pues sí, he acabado aquí, ¿no? Sí. Solo falta... En el 16. En el 17 comienzo con el noveno, que ya lo tengo, ya he entrado, tengo 7 capítulos hechos, ¿no? Ya. Y entonces, pues... es un viaje también muy especial, muy significativo, ¿no? Sí. Porque vamos viendo cómo la tentación y cómo esa es una realidad que nos ocurre también a nosotros hoy, ¿no? La tentación, pues, que viene de las propias personas que te quieren. Claro. No de los que no te quieren. Claro. Lo espera. Claro, cuando son los que te quieren, y a veces, pues, ¿cómo voy a hacer yo? Él lo dice, ¿qué hacéis llorando y partiéndome el corazón? Claro. Pablo sufre. Sí. Esto fue una tentación dura para Pablo. Sí. Se le partía el corazón, él sufría, ¿no? Y entonces, pues, esto es... Interesante. Félix, muy interesante. no hemos comido ya todo el tiempo, pero para quien quisiera tener este libro, número 8 pues de los viajes de Pablo... Este tiene que esperar todavía un par de meses, porque ahora viene la revisión del texto y ya entonces su maquetación y su impresión. ¿Y recuérdanos los anteriores? Sí, ¿Cómo los lo pueden anteriores conseguir? están hasta el número 6, están ya terminados, ¿no? Hasta el número 5, perdón. Sí. Está terminado. Y entonces, fíjese, el número 5, que es este, Pablo en Atenas, sí, efectivamente. Y me pueden llamar a mi teléfono móvil 679 28 64 93. O si nos están viendo por este programa, te lo pidan a ti. Sin problema. Me lo transmites, ¿no? Y entonces, pues... muy bien. Sí, yo creo que es una lectura que podemos aprender mucho, porque es una obra especial donde va resaltando, pues, las lecciones espirituales que encierra el texto. El historiador no se preocupa de estas lecciones. Claro. Tengo libros de Pablo que no apunta, no resaltan estas cosas. Ya. La pasan por encima, pero yo abundo porque realmente el carácter espiritual del libro, de los hechos, pues nos invita a ello. Pues son una riqueza, querido Félix, y te agradecemos el que puedas estar aquí esta semana, y si Dios quiere, la semana que viene también. La semana que viene también, si Dios quiere. Si Dios permite. Estupendo. Y todo está bien. Y todo está bien y seguimos adelante. Seguiremos con más libros que nos inspiren. Eso es. Y bueno, seguiremos con algún viaje de Pablo. ¿Ya? Bueno, ya de momento no, tengo que esperar un par de meses a que termine el noveno, el décimo. No, el noveno. Este es el octavo, el noveno. Ok. Pues sí, ya es Pablo en Jerusalén detenido, hasta que llega a Cesarea. Y entonces ya el noveno, el décimo sería Pablo en Cesarea. Sí. Las discusiones con los gobernadores. Y el 11 será, pues, el viaje por mar. Y hasta Roma. También tiene importantes lecciones espirituales. Sí. Y ya el 12 será, pues, Pablo en Roma. Y de Roma, pues, esbozaremos hipotéticamente ese viaje de Pablo a España, y retomando información de la segunda de Timoteo, sí. Pues veremos cómo Pablo, pues, está de nuevo en estas regiones de Éfeso y de Creta, ¿no? Y
Y entonces, pues, de ahí ya es detenido. Y en Troas es detenido. Yo creo que es detenido en Troas. Pues eso lo veremos en su momento cuando nos toque ver, pero qué gusto poder disfrutar de este viaje de Pablo en este 8º libro. Sí, la verdad es que es muy inspirador. Y nos quedamos hasta la semana que viene, sí. Estupendo. Pues, ¿no? Últimas palabras, querido Félix. Pues nada, gracias a los queridos amigos y espectadores, hermanos en la fe también, por vuestra atención. Y si queréis leer libros que os inspiren, mira, esta serie de Pablo pues es estupenda. Vais a ocuparos con este hombre de vida singular que tiene que enseñarnos tanto a nosotros cristianos del siglo XXI. Que Dios pues os bendiga y que, en fin, nos volvamos a ver el próximo, o estemos en sintonía el próximo jueves, Dios mediante. Pues un saludo para todos los que han estado con nosotros, que sabemos que son mucha gente que nos lo dicen, dan fe de lo que le edifica este programa, y hasta la próxima semana, si Dios quiere, en estos libros que inspiran. Muchas gracias, Félix. Sí, gracias. Hasta pronto.